Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase. Esta vez nos vamos a enfocar sobre la falda línea A. Estuvimos hablando ya de la falda entubada. Pues bueno, pues que vayamos en orden para ir realizando, pues para que tenga más lógica la continuidad del curso. En este caso, la falda línea A, como su nombre lo indica, su característica es que la forma de la falda a la final es como si fuese una A. Entonces, por tal razón tiende pues a inclinarse y pues va a dar la similitud de una letra A. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debo tener en cuenta? Pues para realizar el molde básico, para realizar la falda lineal, pues en este caso, lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de la base de la falda. Acuérdense lo que habíamos hablado antes. ¿Cuál viene siendo ese contorno? Viene siendo este contorno acá, pues en este caso se ve ajustada, pero ahí es que tomar una medida amplia, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, listo, le tomamos el nuevo contorno a la cliente, entonces eso es lo que vamos a hacer, medir el contorno de la base de la falda para saber cuánto hay que ampliar, porque si le ponemos lógica vamos a modificar o vamos a ampliar el molde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prolongar la línea 8 hacia abajo, lo mismo que hicimos en la falda entubada. De forma paralela, es decir, lo mismo que aplicamos del 1 al 7, lo medimos del 4 hacia adentro y pues ahí sí, así sacamos pues nuestra línea totalmente recta. Entonces el paso 2 sería pues dividir la nueva base entre 4 e identificar la diferencia, lo mismo que hicimos con la falda entubada. Entonces, en el paso 3 la diferencia vamos a dividirla entre 2. Lo mismo que hicimos, esa falda, le tomamos un contorno nuevo, lo dividimos entre 4 y esa cuarta la vamos a comparar con la base que tiene la falda básica. Nos vamos a dar cuenta pues que va a haber una diferencia, entonces dicha diferencia la vamos a dividir entre 2, como hicimos en la falda entubada. Entonces, en el paso 4 del punto 6 hacia afuera vamos a poner la mitad de la diferencia y vamos a reubicar el punto 4. Si nos damos cuenta que en este caso la diferencia es 4 centímetros, quiere decir que del punto 6 hacia afuera vamos a medir 2 centímetros, que vendría siendo la mitad de la diferencia. Acá nos vamos a dar cuenta pues que podemos inclinar un poquito hacia arriba para que no quede la falda como un pico, puede subirle por lo menos medio centímetro o en su defecto, digamos que la parte confiable vendría siendo medir, medir cuánto hay del 3 al 6 y esa misma distancia medirla en la nueva diagonal y a donde me dé exactamente la misma medida y vamos a ubicar el nuevo punto 6. Porque si ustedes se fijan, entre más inclinada es la línea, pues tiende a levantarse. Entonces, para nosotros asegurar que conserve el largo, yo la misma medida que hay de 3 a 6 la aplico sobre la nueva línea y ahí pues ubico el nuevo punto 6 y lo que hago es cerrar la curva. Bueno, continuando en el paso 5, lo que vamos a hacer es abrir la línea del 8. Aquí dice abrir la línea prolongada central y anexar papel con la mitad de la diferencia. Es decir, yo voy a cortar aquí la línea, puedo eliminar la pinza y lo que voy a hacer es que voy a ampliar los 2 centímetros y me va a quedar de esta forma. Digamos que en este caso, si de pronto quiero una medida exacta a la amplitud que quiere la cliente, pero si yo quiero una ampliación estándar, yo lo que puedo hacer es sacar la pinza, cerrar la pinza y al cerrarlo pues me va a dar una ampliación estándar y yo la puedo dejar así. Pues obviamente acá sí habría que ampliarle por obvias razones, así un poquito, sea 3 o 4 centímetros. Entonces ya así de esta forma yo podría trabajar lo que es la línea, la falda línea A. Si nos vamos a un ejemplo con números, sería de la siguiente manera. Nosotros vamos a medir la distancia que hay de 4 a 6. En este caso nos vamos a dar cuenta que mide 23, ¿cierto? Al cliente le tomé un nuevo contorno y eso me dio 108. Entonces, esa medida la dividí entre 4 y me dio 27. Entonces, si nosotros comparamos la cantidad que hay de 4 a 6 con la nueva medida, o sea, 23 a 27, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia de 4 centímetros. Entonces, esa diferencia le voy a buscar la mitad y es lo que yo voy a ampliar del 6 al 6. Ya, o sea, el nuevo 6 lo voy a reubicar. Entonces serían 2 centímetros. Entonces, los otros 2 centímetros sería abriendo la línea de la mitad y le voy a meter una cuchillita de papel que tenga 2 centímetros nada más, o en su defecto lo que les decía, la ampliación estándar que me dé al cerrar esta pinza de acá arriba.
que aquí le estoy diciendo en algunos casos para dar ampliación se elimina la pinza de arriba y se deja como amplitud el estándar pues que sale allí en el, o sea, al sacarlo estándar, al cerrarlo pues va a dar una ampliación estándar y sería lo que yo podría dejar. Acá podemos ver un ejemplo más claro, que fíjense que acá la aprendiz lo que hizo fue cerrar la pinza y me dio una ampliación siempre grande y lo que hizo acá fue anexarle papel y así de esta forma yo estoy dándole una ampliación estándar al molde. Entonces aquí podemos ver nuevamente un poco de cómo se vería. Cierro la pinza, corto y me da una ampliación estándar, o si quiero una medida exacta, lo que voy a hacer es no cerrar la pinza, darle una ampliación de la cantidad que requiero y pues ya de esta forma quedaría la ampliación de la línea A. Acá podemos ver el refuerzo que fue la imagen que les mostré y pues de esta forma se desarrolla la falda línea A.